No, pero era la consigna del día. Estuvimos conversando con Ale, leyendo sus mensajes sobre qué lugar le damos los uruguayos a nuestro patrimonio. Y despertaba un poco la idea de hacer este informe, la noticia de que el 80% de los edificios patrimoniales, nuestros monumentos históricos, están grafiteados. De alguna manera, sus fachadas están intervenidas, destruidas y no tienen el cuidado necesario. Por eso nos llevó a preguntarnos, bueno, ¿cuánto importa la conservación de estos monumentos históricos? ¿Es responsabilidad del Estado? ¿Es responsabilidad de las intendencias? ¿Cuánto exige la población en general que estas cosas se cuidan? Lo vamos a problematizar con William Rey. Ustedes seguramente lo conozcan. Él es el director de la Comisión de Patrimonio. Y también vamos a conversar con Ramiro Rodríguez Barilari. Él es fotógrafo, especialista, experto en patrimonio y también integra grupos de la sociedad civil que trabajan por visibilizar este tema. Así que vamos a compartir con ustedes la primera parte del informe. Yo creo que estamos ante situaciones muy diferentes, con responsabilidades de propietarios que son distintas, compromisos que tienen muchos de ellos y que se han preocupado, y quiero destacar esto porque hay muchos monumentos históricos que están en excelente estado. Ahora, tenemos también una serie de edificios como este que está detrás mío, donde parecería que los propietarios no están no solo comprometidos, sino que han olvidado sus responsabilidades sobre ese monumento histórico y a su vez, obviamente, acciones que yo entiendo son delictivas, como la de grafitar, pintar un edificio de estas características. Que lamentablemente es un poco nuestra visual en Montevideo. Muchos de estos edificios están arruinados con grafitis y con escrituras. Sí, efectivamente eso es así. Lamentablemente se está generando como una cultura que en la población que no se cuestiona, que le parece parte del paisaje cotidiano y natural, y eso es muy malo. El estado de situación de muchos de nuestros monumentos es malo. Yo siempre digo que cuando un edificio está vacío, es decir, cuando un edificio no está cumpliendo función alguna, esa es la peor de las situaciones. Hay como, digamos, un estado de dejadez que hay veces que es preferible tener una función no adecuada para el edificio que no tener función. Tenemos obviamente muchos edificios que están vacíos y eso alimenta, podríamos decir, que tantos actores del graffiti trabajen en sus fachadas pintando o señalando sus firmas, cuando en realidad eso es bastante degradante para el edificio. Es una muy mala carta de presentación. Recordar que Montevideo tiene, digamos, o absorbe gran parte de la carga turística del Uruguay y por lo tanto esta imagen no es buena. Y en ese sentido creo que la Intendencia tiene también una responsabilidad importante, tiene que asumir que, digamos, que el estado, por ejemplo, de estas columnas, por ejemplo, de la parada, por ejemplo, de todos los bienes que son bienes públicos, no pueden estar en el estado que se encuentran. Yo ya lo he dicho muchas veces, hemos visto cómo los parques a veces están muy degradados, todos espacios públicos, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de Jockey Club, de un ámbito privado, pero también el espacio público se ve muy afectado por estas acciones vandálicas. Y ahí yo creo que hay que actuar rápido. ¿Por qué? Porque es un solo decisor. Es la Intendencia de Montevideo la que decide cómo rápidamente
establecer acciones de conservación, de restauración, de mantenimiento. Creo que los uruguayos y las uruguayas tenemos una predilección por valorar el patrimonio cuando estamos fuera del país y disfrutar de patrimonios ajenos. Sin embargo, la actitud que tenemos, de esa admiración que tenemos por cómo se preserva el patrimonio en el exterior, no lo tenemos a la hora de pensar en nuestra propia casa. El patrimonio no está puesto en la agenda. Creo que el patrimonio no vende como concepto a la hora de pensar en lo político, porque de alguna manera su complejidad lo transforma en una complicación. El patrimonio como concepto se ha desarrollado, por ejemplo, en relación al Día del Patrimonio, que me parece algo importante, pero hay que olvidarse, no hay que olvidarse del patrimonio, o hay que acordarse del patrimonio los 363 días restantes que no son el fin de semana del patrimonio. Porque si no es una especie de luquearse para el momento y luego a la hora de la realidad eso no condice con la misma sociedad que sale a celebrarlo en ese fin de semana. Entiendo que es un trabajo perseverante, que es un trabajo que viene a ser necesario hacerse desde la infancia, en los distintos niveles, en la propia universidad, si fuera el caso, es decir, que se transite en relación al patrimonio y en la importancia de este patrimonio no monumental, sino al respeto por nosotros mismos. La Comisión de Patrimonio actualmente está comunicándole a los propietarios cuál es el estado de situación del edificio que poseen, recordarles que para la ley los propietarios son los responsables, pero también es real de que es necesaria una actuación en materia de seguridad para poder frenar, digamos, las acciones vandálicas. En los últimos meses hemos visto cómo, digamos, se han trepado a un edificio para pintar sus distintos niveles, que hay como una competencia. Bueno, esa es la peor situación. Creo que cuando se dan esas cosas hay que denunciarlas, hay que decir está pasando tal cosa en tal edificio y hay que actuar con la firmeza que es necesaria, y lo digo, tanto en materia policial como en materia judicial. Yo creo que hay bibliotecas contradictorias dentro del propio Estado y dentro de cada uno de los niveles. Se hacen acciones interesantes, tengo conciencia de cantidad de piezas patrimoniales que se han nombrado a lo largo del tiempo. Sin embargo, no se piensa en un plan global de la gestión. ¿No hay en el sistema político interés por poner estos temas en agenda? Yo creo que son muchos los temas de interés y los temas de preocupación, pero este tema podrá ser un tema de preocupación en la medida que la gente lo exprese, en la medida que la gente entienda de que no está bien encontrarnos con un edificio magnífico como el Jockey Club en el estado que se encuentra. Es decir, las preocupaciones surgen en función de los intereses de la población. Yo creo que, repito algo que dije al comienzo, nos estamos acostumbrando a ver escenas como estas como escenas normales, escenas cotidianas, cuando en realidad no debería ser así. Allí teníamos la primera parte de este informe. Creo que queda claro, no solamente con lo que dicen los entrevistados, sino con las imágenes, el lugar que le damos al legado histórico de nuestra capital, ¿no? Totalmente. Y me quedo con eso también que decía al final Rey, ¿no? Respecto a lo que los políticos tienen o no en agenda, muchas veces depende de lo que la población le exige. También le exige, exacto. Entonces, por eso el puntapié de este informe era qué lugar le da a la sociedad a su patrimonio. Y otra cosa que decía también Willy Rey es que es necesario fiscalizar, ¿no? Penalizar de alguna manera
a aquellos que generan vandalismo en los edificios históricos y a aquellos que son dueños hacerse responsable también de lo que tienen. Pero vamos a compartir la segunda parte de este informe. Decíamos que íbamos a aprovechar la oportunidad de hablar de patrimonio para hablar de esta propuesta que se pretende hacer en el predio de la Facultad de Veterinaria, allí en el barrio del Buceo. Bueno, un proyecto que generó muchas polémicas, dentro de ellas los vecinos de la zona de Buceo, que entienden, bueno, que estos edificios, estas torres de edificios que se pretenden construir van en contra del patrimonio que allí hay, que tiene la Universidad de la República, que se transforma en algo público para pasarse a privado y que es un lugar que es un oasis en medio de la ciudad y que deberíamos cuidar. Uno de ellos es justamente Ramiro, y que formaba parte de nuestro informe y que habla de este tema también. La Universidad de la República definió en consonancia con la Intendencia de Montevideo desprenderse de parte de este parque, estas 6 hectáreas, para una suerte de uso mixto, que es mantener los edificios históricos, los 3 edificios históricos que se consideran históricos hasta el momento de la Facultad de Veterinaria, e hibridarlo con el ingreso del tejido urbano dentro del predio. Es decir, que va a haber sectores donde haya torres de 90 metros y de 70 metros, es decir, una continuación de lo que viene siendo World Trade Center hacia este lado, para programas para destino vivienda. No parece, a mi entender, lo atinado, porque Montevideo es una ciudad que, si bien es verde porque tiene un arbolado muy importante a nivel calle, no es así en relación a la cantidad de plazas y parques con los que contamos. Es decir, el verde no es lo mismo un verde intervenido por edificios que un verde pleno y un verde para el absoluto disfrute. Estamos yendo para atrás con un predio que es del Estado, con un predio que es de la Universidad de la República, que está pensando en desarrollar muy cerca de aquí, en el predio médico, donde está el hospital de clínicas y una cantidad de servicios, un campus universitario. Esto es prácticamente lo mismo, estamos a muy pocas cuadras, es propiedad de la universidad. En poco tiempo existen los espacios potenciales. Tal vez ahora la Universidad de la República no necesite construir nada aquí, pero potencialmente puede hacerlo. Parece entonces un error desprenderse de este predio, que avance el tejido urbano, porque la Intendencia habla de densificación y no estamos densificando la malla ya del propio tejido urbano, sino que estamos avanzando sobre el verde. ¿Qué dice la academia de esto? Bueno, en realidad no conozco una opinión terminante al respecto. La Facultad de Arquitectura, por ejemplo, que tiene un peso importante, forma parte de la autoridad universitaria, es decir, está el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, que votó hace unos años, hace ya varios años, la venta del predio y ese acuerdo de la Intendencia con la Universidad de la República, por el cual se aumentan las alturas para el predio, de manera que el predio adquiera mayor valor. Yo creo que eso es algo crítico, que está por fuera de las potestades y de la razón de ser de la Universidad de la República. Es importante pensar que el patrimonio es ese acumulado, que lo que hoy vemos, estamos en el caso de la Facultad de Veterinaria, es una de los primeros complejos que realizó la Universidad de la República. Antes las instalaciones de la universidad se hacían sobre edificios preexistentes, y entre 1905 y 1915 se desarrollan la primera serie de edificios universitarios, la propia sede de la universidad, la Facultad de Medicina, la Facultad de Agronomía y la Escuela de Veterinaria. Entonces es como fagocitarse su propia historia, ¿no? Allí teníamos a Ramiro Rodríguez Barilari hablando de este proyecto que se pretende hacer allí en el predio de la Universidad de Veterinaria. Vamos a ver en qué queda.
Y ¿sabes lo que me pasa con este informe? Me deja más preguntas que respuestas. Claro. Porque justamente lo que queríamos era eso, invitar a la audiencia a pensar qué lugar le da el patrimonio en tiempos también electorales. Bueno, cómo está en la discusión pública el tema de nuestro patrimonio y también el día de mañana cuando estemos en la campaña por la intendencia, que también sea ojalá un tema de agenda. Y les digo algo, abrió la puerta para otros temas sobre patrimonio que serán próximos informes.